Hola chicos, Biología 28.10, un capítulo muy importante porque es otro de los principios inmediatos, aquellos cuerpos de los que inmediatamente ya la vida arrancaba. Hemos visto los hidratos, vimos los principios inmediatos inorgánicos, que eran el agua y las sales minerales, y ahora dentro de los orgánicos nos tocan los lípidos. Lípidos que viene de la palabra griega que significa grasa, nada más que eso, grasa. Vale. Fundamentalmente, los lípidos tienen unas cuantas ramificaciones a lo que llamamos lípidos, que es lo que exteriormente presenta un aspecto de grasa, grasiento, grasoso. Y estos suelen ser, pues fundamentalmente, las grasas propiamente dichas, pero luego están también las ceras, que evidentemente ya ahí notamos algo de parecido a grasa, pero más seco. Los fosfolípidos, que de momento con este nombre no lo relacionamos, pero luego verás que hay algunos que suenan a diario. Están luego también los terpenos, lo mismo que te digo de los fosfolípidos, igual de los terpenos, y los esteroides. Esteroides. 1, 2, 3, 4, 5. Fundamentalmente, este es el que se va a llevar casi todo nuestro tiempo, nuestra exposición, porque es el de no mayor importancia, sino el más tratado, el más vulgarizado, el del que más hablamos. Porque por importancia, aquí, en los temas de biología, y en esto no podemos quitar ninguno. Todos pueden ser imprescindibles para la vida. Sí, a lo mejor sin un fosfolípido, ahora que no sabemos quiénes son ni de qué van, pues nos dicen luego, sin este fosfolípido, imposible la vida. Oh, ¿sabes? Bueno, así que hacemos limpieza de espacio y cogemos al lípido grasa, y lo aumentamos de tamaño. Grasas. A su vez, las grasas, pues resulta que salen como la combinación, es decir, de dónde proceden, porque esto nos dirá el tipo de grasas. Si nos atenemos a sus componentes, es decir, sus átomos, que cuantitativamente las componen, que serían el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, sería muy difícil hacer la clasificación de las grasas, es decir, por sus aspectos químicos, muy difícil. Incluso mirando por el número de carbonos, el número de enlaces, etc. Y entonces han recurrido, para hacer la clasificación de grasas, a sus cualidades no químicas, sino físicas. Fundamentalmente en este aspecto, a su licuación o solidificación, es decir, a temperatura ambiente antes de meterlo en la nevera, y tampoco sin exponerlo en una sartén o en un cazo, de temperatura ambiente. Un día frío, un día calor, pero sigue siendo temperatura ambiente. Bueno, pues los que son líquidos, de estas grasas, recibirán un nombre y los que son sólidos recibirán otro, que viene a ser lo que la gente maneja. Oiga, esto es aceite. Ah, pero es una grasa. Bueno, diga usted lo que quiera. Esto es un aceite. ¿Qué es un aceite? Pues una grasa que a temperatura ambiente es líquida. Si presenta un estado líquido a temperatura ambiente, la gente y nosotros también lo llamaremos aceite. Mientras que si presenta un estado sólido, lo llamaremos pues grasa. Oiga, grasa ya era, sí, pero mira, vuelve a retomar el nombre de grasas cuando su aspecto es sólido. Tanto unas como otras, que también va a depender mucho de su clasificación, de su procedencia, de su forma de originarse esas grasas. Bueno, pues sepamos que tienen un procedimiento común. Es una reacción con otro ilustre, con la glicerina o el propanotriol.
Recuerda que el propano fundamentalmente era esto. Si es triol es que tiene un compuesto, digo, un oxidrilo alcohólico, que eso es lo que hace la función alcohol. En cada carbono, este sería el propanotriol, lógicamente saturado, y el resto de oxígeno. Bueno, pues si este propanotriol coge y en cada alcohol reacciona con un ácido graso, este con otro ácido graso, este con otro ácido graso, entonces da una grasa o aceite o grasa. Fundamentalmente, glicerina más 3 ácidos grasos. Oiga, ¿qué ha dicho usted esto de ácidos grasos y todavía no tenemos muy claro qué es un ácido graso? Un ácido sí. Un ácido en química orgánica era en el último carbono o en el primero, normalmente luego para la nomenclatura se suele dar a este, el que tiene el ácido carboxílico, perdón, el grupo carboxílico, se le suele dar el número 1 y luego a partir de ahí pues el 2, 3, 4, etc. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, que los ácidos grasos. Bueno, pues los ácidos orgánicos son los que tienen esta función, ¿no? Pues llaman grasos o no grasos, dependiendo del número de carbonos que tengan y de su grado de saturación o insaturación. Resulta que cuanto más saturados están, que son los que nos van a engordar, porque ellos están saturados y a nosotros también nos engordarán. Ah, pues mire, ahora ya sé que me dicen, tiene esto grasas saturadas, grasas insaturadas. Pues recuerda, los que están saturados, inflados de carbonos, esos son los que más nos van a inflar a nosotros también. Y los que estén más insaturados, más insatisfechos, tienen menos hidrógenos, esos son los que nos convienen. Los ácidos o los aceites o las grasas insaturadas. Bueno, te estaba diciendo cómo diferenciar estos ácidos grasos que se van a combinar con la glicerina en grasos y no grasos. Bueno, los primeros, el primero de todos, que sería este, el fórmico, el de las hormigas. Cuando una hormiguita te escupe, casi sin verlo, es difícil verlo, te escupe un chorrito de ácido y te pica. ¿Cómo pica? La hormiga no muere, la hormiga lanza un chorrito, desde el abdomen lanza un chorrito de ácido, y ese ácido le han llamado el ácido hormigo, que hormigo, la H la conviertes en F, pones una acentuación esdrújula y ya tienes el fórmigo o el fórmico. De ahí viene todo lo que empieza por fórmico, viene de la hormiguita. Bueno, pues este evidentemente presenta una textura muy líquida, es soluble en agua, lo mismo que su hermano el etanoico, el que le llaman acético por ser el mayor constitutivo del vinagre, de la acidez del vinagre. Luego está el propanoico, luego está el butanoico. Bueno, pues esos 4 primeros presentan una liquidez, es decir, una fluidez propia de los líquidos y suelen ser algo, no del todo, algo solubles en agua. Cosa que a partir de 4 carbonos hasta 9, a partir de 4 carbonos hasta 9, me he preparado por aquí algunos apuntitos para no hablar de memoria luego, de 4 a 9 ya tienen no textura líquida como si fueran acuosos, no, sino que tienen estructura ya aceitosa, es decir, un cuerpo aceitoso. Esto parece un aceite, pues esos son entre 4 y 9 carbonos. Y luego están a partir de 10 carbonos en adelante, estos ya son sólidos a temperatura ambiente. Las mantecas, las mantequillas, las grasas propiamente grasas, etc. Claro que hay una manera de que estos también te presenten un estado, los aceites te presenten un estado como estos. ¿Cuál? Pues sacarles de la temperatura ambiente y bajarles la temperatura ambiente. Y eso lo hacemos en las neveras. En las neveras está saliendo una latita de sardinas o de esto que me vienen en aceite, aceite de oliva, aceite de girasol, que son aceites. Bueno, pues
pues para guardar el resto tú lo pones con cuidado allí en la nevera, que no se derrame, y cuando vas a recogerlo al día siguiente, tienes todo ese aceite cuajado, blanquecino, prácticamente sólido. ¿Qué has hecho? Lo has bajado de temperatura y se han comportado como si tuvieran más carbonos. En todo este proceso de textura y de liquidez o solidez, manda mucho, no solo la temperatura, sino también si en vez de ser saturados hay alguna insaturación. Es decir, un enlace doble, varios enlaces dobles, un enlace triple, etc. Esto hará que sean más licuados, que son los insaturados. Al hablar de ácidos grasos, te tengo también que advertir que la función ácida, esta, puede ser en cantidad de 1, que serían los monoicos, por así decirlo, pero puede tener un ácido graso aquí y otro en el otro extremo, lo cual sería un dioico. Y dentro de ello, saturado o insaturado, si tiene enlaces o no los tiene dobles en el medio, por el camino. Y incluso pueden ser trioicos. Si tú dices, ¿y dónde está el otro terminal? Nada, el otro terminal es que de un carbono intermedio sale un enganche con otro carbono que a su vez llevará el grupo carboxílico. Y entonces este ya sería ácido, ácido y ácido por ahí, un trioico. Lo mismo, dentro de esto, saturado, insaturado. Oiga, pues eso se vuelve en un rompecabezas, el rompecabezas de la vida. Precisamente la gran complejidad de cuerpos orgánicos, miles, yo diría, no sé si millones, exagero o no, de cuerpos que es capaz de generar la química orgánica, se debe a este tipo de procesos, este tipo de posibilidades. Bien. A ver, ¿qué más diremos? Ejemplos. Bueno, estos te los vamos a decir ahora cuando ya vayamos leyendo en el libro, que me gusta no saltarlo. Aunque yo tenga apuntes de internet y de Google, y no de una página, sino de varias. Bueno, me gusta siempre también respetar el orden del libro, porque un libro, si es bueno, es un proceso organizado y que no suele presentar vacíos, que no suele presentar fallas. Y eso es una garantía. Mira, te leo de la grasa de lípidos. Dice, están formados químicamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Dice, frecuentemente se unen a estos elementos el fósforo, el nitrógeno y el azufre. O sea, normalmente tendrán los lípidos, y ahora ya no estoy hablando solo de las grasas, que las grasas sabemos que es uno de los lípidos. Vuelvo a borrar todo esto, que no cuesta nada. El trapo, en cuanto pasa un día sin lavar o sin mojar, ya pierde humedad, dependiendo mucho en el ambiente donde estés. Sigo. Decía que los lípidos normalmente están constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Y circunstancialmente, más otros ya en menos porcentaje, el fósforo, nitrógeno y azufre. Fósforo, nitrógeno y azufre. Pero estas características químicas, dicen, no son suficientes para definir a los lípidos, lo que te he dicho antes. Es necesario recurrir a sus características físicas. Bajo el nombre de lípidos se agrupa un conjunto heterogéneo, esos que te he dicho, ceras, etcétera, terpenos, limonenos, etcétera. Dice, se agrupa un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que presentan el rasgo común de ser solubles en disolventes orgánicos más que en agua. En agua son solubles aquellos que tienen la cadena de carbono corta,
pero a partir de determinado número de carbonos ya no son solubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos. ¿Y qué disolventes orgánicos son esos? Pues mira, un disolvente orgánico que nosotros utilizamos muchas veces es la gasolina. Cuando no tienes otra cosa, oye, mira, trae un poquito de gasolina que con esto se limpia. Ojo, que hay que andar con mucho cuidado y no es recomendable andar con la gasolina, porque sabemos su alto poder de combustión y puede provocar explosiones, luego también es tóxica, etcétera, que mal consejo te he dado de que utilices la gasolina. Hay otros disolventes, todos ellos hay que tratarlos sintéticos, sobre todo todos ellos hay que tratarlos con muchísimo cuidado y sobre todo no exponer la salida de sus vapores a la vista, a los ojos, que es lo más sensible. Dice, solubles en disolventes orgánicos. Y por mencionarte algún disolvente orgánico, pues mira, te habla del alcohol, que conozcamos todos, del éter, que algunos ya pues no lo tratamos tanto, claro, si estás trabajando en un laboratorio químico, pues sí, o en una farmacia. Luego está el cloroformo, que es ese alcohol compuesto de alcohol que se suele utilizar para mantener incorruptos cuerpos que de otra manera serían degenerables, que sería una lagartija, una culebrita, meterlas en cloroformo para... No, ese es el formol. Ese es el formol, que es el de una cadena con un grado de alcohol. Ese es el formol, que no tiene que ver con el cloroformo. El cloroformo es el que nos utilizan para anestesiarnos. Aunque claro, luego hay tantas anestesias que es otra también de las cosas más complicadas. Ese es el cloroformo. Yo me había ahora confundido del formol de los bichitos con el cloroformo de la anestesia. La típica escena de película, que te echan un poquito de cloroformo en un pañuelo, lo ponen aquí, te impiden retirarlo y ya, con cloroformo. Pues ese es un disolvente también orgánico. Y en general, cuanto más disolventes son los disolventes orgánicos, menos disolventes son en agua. Grasas. Y ahora ya nos habla de los lípidos primeros, de las grasas. Luego hablará un poquito de las ceras, de los terpenos, de los terpenos, etc. Así que de las grasas, luego estarán los otros, que son los lípidos. Grasas, primero nos dirá alguna característica de ellas. Dice, se hallan constituidas únicamente, estas sí, únicamente por los tres principales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Se originan por la unión de la molécula de glicerina, que la vamos a poner aquí para luego atender ya a un ejemplo concreto. Le pondremos el grupo alcohol mirando para aquí, luego las otras saturaciones con hidrógenos. Este es el propanotriol, puesto en vertical. La glicerina, propanotriol o glicerina. Con tres moléculas de ácidos grasos. Es decir, una molécula de un ácido graso, otra molécula de otro ácido graso y otra molécula de otro ácido graso. Y todo esto, la reacción, que se llama la esterificación, reaccionará y producirá una grasa. Este proceso recibe el nombre de esterificación. Título de esta pantalla. Hacer un esterificar. Hacer esterificación. Existen muchas clases de ácidos grasos. Ojo, no nos dejemos llevar o confundamos grasas con ácidos grasos. Los ácidos grasos, 1, 2 y 3,
con la glicerina van a hacer grasas. Entonces, ahora, al hablar de ácidos grasos, resulta que tienen, claro, mucha importancia, porque dependiendo de quiénes sean, nos van a salir unas grasas u otras. No siempre es el mismo ácido graso por triplicado el que se junta, no. Puede ser este uno, este otro y este otro. O sea, nos va a hablar ahora de ácidos grasos. Dice que van a determinar, existen muchas clases de ácidos grasos que van a determinar el punto de fusión de las grasas que formen. Es decir, ¿de quién dependerá si esta grasa es más líquida, menos líquida, sólida, etcétera? ¿De quién dependerá? De los ácidos grasos que se han combinado con la glicerina. Así, los aceites, que son unas grasas, los aceites, se han hecho con ácidos grasos que los mantienen líquidos a temperatura ordinaria. Seguimos. Estos aceites abundan en las semillas de las plantas oleaginosas. Ojo a este prefijo olea, que hay tantos cuerpos derivados del óleo o que han cogido el prefijo óleo, que lo hay de todo. Hay el prefijo oleo, oleí y olea. Y no te será muy difícil encontrar una palabra de cada. Estos aceites abundan en las semillas o plantas oleaginosas. El olivo, con el fruto de la aceituna. La soja, con la semillita de soja. El girasol, con la pipa de girasol. El coco, pues con el coco, etc. Las grasas, estos son los aceites. Las grasas en general se almacenan en el tejido adiposo de los animales. Es decir, ¿dónde están las grasas? En el tejido adiposo, ese que cuidamos tanto y tanto, que estoy echando michelines, que me estoy poniendo gordo. Tu tejido adiposo está incrementándose, está en alza. El tejido adiposo de los animales. Importantes ácidos grasos, y volvemos otra vez a los ácidos grasos. Importantes ácidos grasos son el palmítico, que podría estar aquí, el oleico, que podría estar aquí, el esteárico, que podría estar aquí. Estos serían, por ejemplo, 3 ácidos grasos que combinados con la glicerina darían una grasa determinada o un aceite, dependiendo de cómo resultara luego su estado presencial de cohesión de las partículas. Si están muy fluidos, pues tipo aceites, y si están menos fluidos, ya cristalizados, sería de estado sólido y llamaríamos propiamente grasas. Seguimos, y el libro ahora nos presenta, dice, un ejemplo para que veas esto, pero en realidad. Y entonces nos presenta una reacción de esterificación, pero con 3 de palmítico. Palmítico. Palmítico y palmítico. El palmítico es un ácido graso de 16 carbonos. No tiene ningún doble enlace, por lo tanto ya deducimos que es saturado. Y monoico, es decir, que solo tiene un grupo ácido. Ese grupo ácido, que normalmente se representa a la derecha, aquí lo vamos a representar a la izquierda de los 16 carbonos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, pues en este, que para nosotros lo vemos como invertido, y además toma el número 1 de los carbonos, por tener el grupo ácido, tendríamos aquí el oxígeno y el oxidrilo. Lo mismo su compañero, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Mira que si me equivoco en un carbono,
lo estoy cambiando totalmente el ácido. Oiga, ¿tanta diferencia hay? Sí, hay mucha diferencia. Sus cualidades ya químicas, químicas y luego físicas de olor, de punto de ebullición, de punto de solidificación, etcétera, son muy diferentes, solo por un carbono. Y lo mismo pasaría si a uno de estos, en vez de hacerle simple, que tú sabes que aquí en el palmítico que tenemos todos son simples, pusiéramos por descuido uno doble. Ya lo hemos cambiado. Bueno. A propósito de este cambio, solo por un quitarme las pajas, el oleico es, el esteárico, que es uno de los que te he mencionado antes, es el de 18, saturado, es decir, con todos los hidrógenos posibles, y monoico, solo con una función ácida. Pues si a ese le ponemos allí por el 9, en la mitad, 18, 9 por una parte, 9 por otra, y en medio, en vez de poner un enlace simple, le ponemos un no doble, lo estamos convirtiendo en ácido oleico, de esteárico en oleico, con ya presencia totalmente diferente, es líquida, líquida viscosilla, el ácido oleico, que está en un 70%, aproximadamente entre 70 y 75% en los aceites de oliva, en los aceites de girasol también, aunque el aceite de girasol parece, o por lo menos es lo que he deducido en una página de internet, que hay dos calidades de aceite de girasol. Uno de alto contenido graso, que tiene también alrededor del 70%, y otro de bajo contenido graso, que tiene entre un 30%. ¿Y ahí el resto? Pues el resto puede ser agua. Puede ser otros componentes no nocivos para la salud. Entonces, claro, unas patatas fritas, por ejemplo, que hay gente que dice, es que esas patatas fritas están fritas en aceite de girasol. Claro, el aceite de girasol tiene unas cualidades dietéticas buenas, no tan buenas o no tan sanas, aptas para la salud como el aceite de oliva, que parece que en eso es el rey. Nuestro aceite de oliva mediterráneo. Bueno, pues que pueden estar fritas con aceite de girasol de bajo contenido o de alto contenido ácido. Y todo eso, pues no sé si en la especificación de la patata frita vendrá. ¿En la de una botella? Sí, porque en una botella ya vendrá grasas, principalmente ácido tal o ácido cual, tanto por ciento, tanto por ciento. Eso sí. Hombre, te diré, no es para que te vuelvas un tiquismiquis a partir de ahora con esto de las grasas, pero que se note que te has tragado este vídeo y que te encuentre tu madre o tu padre alguna vez mirando la botella de aceite con atención, mirando esas letritas tan pequeñas donde de composición. ¿Qué miras? No, es que voy a ver cuántas grasas. Mira, bueno, pues ya salgo. Tenemos que incorporar los conocimientos a la vida, si no, ¿de qué nos sirven? Para rompernos el coco y para tener suspensos en los exámenes. No merece la pena. Sigo. Bueno, el palmítico, ya te he dicho que era de 16. Es una cadena carbonada, función ácido, el que varía en CDR de la cadena presentada por R, pues todo esto, tal. Esquemáticamente, para no poner todo este rosario de Cs, los químicos también suelen representarlo así, por piquitos, y en cada pico tiene un carbono. Entonces vas contando y cuando llegues a los 18 o a los 16 o a los 20 paras de hacer montañitas y en el último o donde esté el grupo carboxílico, el de ácido, pues ahí pones un puntito, normalmente rojo, que te dice dónde está la función. Bueno, pues mira, esto se representaría, o la escenificación, vamos a representarla como si fuera un poquito de escena de teatro, aquí está el el OH, aquí lo mismo, el O y el OH, lo pongo así porque es el oxígeno el que está cogido al carbono y al hidrógeno. Aunque lo pusiéramos así, tampoco pasa nada. Se sobreentiende. Que no va a ser el hidrógeno que tenga dos valencias. Nunca las tiene.
solo tiene una. El oxígeno sí. Bien. Pues entonces, en los vídeos de química te dije que la función ácida se caracteriza por su enorme capacidad de liberar un hidrógeno. De liberar un hidrógeno. Pero resulta que en química orgánica el carácter ácido, es decir, esta capacidad de liberar hidrógenos, no solo la tienen los ácidos propiamente dichos, los que tienen este grupo, sino también los alcoholes y otros. Tienen carácter ácido porque son capaces de liberar hidrógeno. Bueno, pues en este caso de la esterificación, pásmate, no es el ácido precisamente el que libera su hidrógeno, sino el alcohol. Libera su hidrógeno y le dice a esto, si lo ven conmigo, vale, vámonos. Oye, ¿y entonces qué harán los demás? Que se apañen. De momento, tú, es decir, yo y vosotros, formamos una molécula de agua. Y ya tenemos en el resultado, cuando pongamos el resultado de la reacción, tendremos que añadir a lo que salga, tendremos que añadir más H2O. Vale, los de abajo, como decía un refrán, culo veo, culo deseo, pues hacen lo mismo. Así que coge el hidrógeno de estos con el oxígeno del ácido y hacen otra molécula y ya van dos. Y por último el tercero repite la función y se va con otra moleculita de agua aquí. Y tendremos ya más 3 moléculas de agua. ¿Y lo que ha resultado? Para no hacer otro traspaso de película y ponerlo en otra pizarra aparte, borramos esto que se ha ido y distribuimos el espacio para los que queden. A ver qué hacen. Claro, es fácil verlo. ¿Quiénes se han quedado sin algo? Pues este carbono que tenía aquí estaba saturado con el oxidrilo y aquí este oxígeno. Pues les toca a ellos a venirse. Clean y clean. El oxígeno con este carbono. Aquí. Y ya hay un enganche. Aquí lo mismo. Este carbono con este oxígeno. Y aquí igual este carbono con este oxígeno. Este tipo de de enlace que se da en la formulación química orgánica es el famoso, para el que lo trata mucho, pues es famoso, el enlace glicosídico. Glicosídico. O sea, cuando te hablen de un enlace glicosídico, ya deducirás que en el medio el que hace de enlace es un oxígeno, que ata dos estructuras de tipo superior. Bueno, y esto sería la grasa, que por estar hecha con el palmítico, pues se llamarán grasa palmítica. En fin, continuamos. Dice, en este ejemplo hemos puesto el ácido palmítico que, sujeto a ácidos palmíticos o ácido palmítico, ¿qué hace el ácido palmítico? Esterifica. ¿A quién? Complemento directo, a la glicerina. Es así como se coge la jerga química, el vocabulario químico. El palmítico esterifica a la glicerina. Hay que tener en cuenta que las grasas pueden formarse también por la esterificación de la glicerina con otros ácidos grasos, con otros ácidos grasos, sí, por supuesto, como el oleico, el esteárico, etc. Y el libro aquí, ya de las grasas, ya no nos dice más. Bueno, solo te voy a llenar un poquito más la cabeza con los apuntes que he cogido aquí. Espera a ver algo que te dijera. Bajo el punto de vista dietético, las grasas son necesarias tomarlas.
No puedes dejar de tomar grasas. Y además lo tendrías muy difícil porque grasas hay infiltradas en muchísimos alimentos que tú ni imaginas. Bueno, pues dice que podríamos tomar 70 gramos al día, pero de los 70, mejor que tomásemos 20 de los saturados y 50 de los insaturados. Y alguno dirá, oiga, ¿y por qué no tomar los 70 de los insaturados? Ah, porque esos saturados, esos 20 saturados, llevan disueltas seguramente sustancias, otro tipo de sustancias, vitaminas, etcétera, que si no tomases estas grasas saturadas, dejarías de tomarlas. Y esas deficiencias vitamínicas o de otro tipo causarían enfermedades graves en el cuerpo. O sea, no podemos jugar solamente con aquello de decir, pues yo solo voy a tomar esto. No, reducir, malo. Reducir, malo. Bueno, más que reducir yo diría excluir, malo. Esto no me gusta, yo esto no lo quiero. No excluyas. Excluir en alimentación es malo. Puedes atender a la cantidad, a la proporción, pero excluir, dejar un alimento fuera, peligroso. Oiga, ¿las lentejas también? También. Sigo. Y eso que están buenísimas las lentejas. Yo no sé por qué algunos niños las tienen asco. Sigo. A ver, esto ya lo hemos dicho. Los primeros eran solubles en agua, los otros no. Del 70 al 75% del oleico dentro de la oliva. Mira, uno que causa sorpresa. El aguacate tiene un alto porcentaje también de aceite. Hasta un 70%. Casi como el aceite de oliva. Eso significa que si en una ensalada echamos unos trozos de aguacate, la lechuga, etcétera, etcétera, pues ya no tenemos que cargar tanto luego de aceite de oliva. Sigo. El girasol, hemos dicho que había dos concentraciones, de alto oleico y el girasol convencional con un 35. Dice, y es muy bueno este tipo de aceites vegetales, en concreto el de oliva, ya hemos dicho, porque disuelve en nuestro cuerpo, hace de disolvente. ¿Y qué disuelve? Pues disuelve unas sustancias que se llaman las lipoproteínas, es decir, proteínas que tienen un cuerpo grasoso espeso, incluso a temperatura normal y del cuerpo. ¿Y qué hacen esas lipoproteínas cuando van pasando por nuestros tubos? Se quedan pegadas a las paredes. Y si se quedan pegadas a las paredes, reducen, estrechan el paso para la sangre y todos los demás componentes. Y eso puede ser muy peligroso. Da deficiencias de caudal, no llega suficiente sangre a tal sitio, a tal otro, y entonces es cuando se producen los infartos. Bueno, pues el aceite es como un disolvente que tú meterías, como cuando necesitas, salvando las comparaciones, salvando las distancias, necesitas desatascar el fregadero. ¿Por qué se ha atascado? Sí, porque tú no mandas todo por ahí, no quitas nada, te crees que todo puede volar y ya sea... Bueno, entonces coges tú un disolvente o un desatascador que te venden en tal sitio o que tú te has agenciado y lo echas. ¿Y qué hace ese desatascador? Limpia las paredes de los tubos y las arrastra. Pues lo mismo hace el aceite con el nuestro. Y dice que aumenta el buen colesterol. Hoy ya hemos dado con el colesterol. Eso que tiene revolucionados a los abuelos, sobre todo. ¿Dónde ha ido el abuelo? A hacer el paseo del colesterol. No, eso no se lo pongas, que tiene mucho colesterol para el abuelo. Ha ido a hacerse un análisis y le ha salido muy alto el colesterol. O tiene que tomarse este tipo de yogur o biótico que reduzca el colesterol. Bueno, pues el colesterol, que según veremos luego, es una grasa totalmente necesaria para el cuerpo. Pero hay varios colesteroles. Fundamentalmente los que nos marcan en el análisis son 3. Hay uno que es muy bueno tenerlo. Es bueno tener todos porque todos son reserva. Todos tienen mucha capacidad de dar energía. Y por eso el cuerpo no se fía de que tú lo vayas a tomar. No.
el cuerpo produce su propio colesterol, tiene su fábrica de colesterol. Y me parece que es hasta un 90% del colesterol que funciona por nuestro cuerpo, lo fabrica el cuerpo y solamente un 10% viene o tiene repercusión la alimentación específica que tomemos. O sea que el colesterol es muy importante. Pero si hay varios colesteroles, habrá uno bueno, uno malo y otro ni bueno ni malo o así. Entonces, este aceite, los aceites vegetales, el aceite de oliva, etcétera, aumenta el colesterol bueno, que es el llamado HDL.C, que seguramente son siglas en inglés. En fin, otra de las grasas con las que más rondamos nosotros, la mantequilla. La mantequilla son grasas básicamente casi todas sacadas de la leche. De la leche. La margarina no, la margarina es de sustancias vegetales. Bueno, pues la mantequilla tiene la particularidad de que es un complejo, bueno, impresionante, un laberinto increíble. Puedes creer que tiene hasta 400 ácidos grasos diferentes. Oiga, eso es imposible. Irán de 3, sí, irán de 3 en 3, mezclándose con el protonatriol para hacer la corpulencia la consistencia de grasa, etcétera, pero intervienen en la mantequilla hasta 400, que yo cuando lo he leído me he quedado, madre mía, 400. Puf. Bueno, y luego, nada, decirte que las grasas, como casi todos los cuerpos orgánicos, se oxidan con el oxígeno del aire. No hablo de la oxigenación interna, que es necesaria para dar la energía. Lo quemamos. Por eso conviene meter buena cantidad de aire para quemar las grasas, incluso esas que se te quedan en los michelines y todo eso. Más fundamental que hacer ejercicio, fíjate lo que te voy a decir, y no lo digo yo, lo dicen los libros especializados, más importante que hacer ejercicio es la respiración suficiente, la respiración, iba a decir asistida, no asistida, la respiración voluntaria enérgica, es decir, con unas inspiraciones profundas y unas expiraciones también profundas. Eso es totalmente conveniente. El cuerpo solo lo hace cuando le exigimos un rendimiento superior al normal. Por ejemplo, cuando corremos o cuando hacemos algo, y tú te pones, está jadeando, está... El cuerpo te pide eso. Pero si tú, aunque el cuerpo no te lo pida, lo haces, estarás quemando grasas y sacándoles la energía que tienen. Porque si solo metes ¿cómo se dice? Un ritmo, un régimen flojo de inspiraciones, sí, yo meto un poquito de aire y saco un poquito, meto un poquito, saco un poquito, que es lo que nuestra vagancia del cuerpo nos pide cuando estamos inactivos, cuando estamos sentados, cuando andamos simplemente sin mucho esfuerzo, hacemos ese tipo de respiración, que no llena los pulmones, o sea, no coge a lo mejor ni la cuarta parte de la capacidad de los pulmones. Si contamos luego de que es un tubo ciego, es decir, es un sistema ciego que no tiene salida por otros lados, que todo lo que entra por un sitio, boca-nariz, ha de volver a salir por boca-nariz. Con lo cual, cuando ese aire, y esto ya lo veremos en los vídeos, que ya los tengo hechos y colgados algunos ya, en respiración de los mamíferos, me parece que sí, o respiración de los animales, lo puedes buscar. Pues claro, cuando ese aire quiere llegar a los alvéolos pulmonares, se ha encontrado con todo el aire que estaba ahí detenido, que estaba ahí saliendo, total, que de lo nuevo que ha entrado llegan poquísimas partículas a oxidar la sangre de los alvéolos. Pero si lo hacemos intensamente, yo a todo el mundo que conozco, así hablando un poquito, les recomiendo la práctica que suelo hacer yo,
que es una práctica de gimnasio que te recomiendan pues normalmente, que es cuando haces algún ejercicio de tipo rítmico, es decir, de tipo repetitivo, andar, subir escaleras, caminar, ir en bicicleta, nadar, etcétera, pero que son ejercicios repetidos, con los pasos, clink, clank, clink, clank, clink, la escalera, chan, 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 chan. Bueno, pues dividir, contar y decir, bueno, pues voy caminando normalmente, voy a dar 4 pasos hacia adelante, y 4 hacia atrás no, porque no nos moveríamos, no se trata de eso. 4 pasos inspirando y 4 pasos siguientes expirando, y así sucesivamente. Luego tú vas acomodando el ritmo. Si es de poco esfuerzo, pues a lo mejor prefieres hacer 6 hacia adentro, 4 hacia afuera, o bien una pequeña cuesta y entonces reduces un poquito el ritmo, como si fueran las marchas de un coche o las marchas de una bicicleta. A más esfuerzo, pues más revoluciones por minuto. Entonces en este caso pues serían, por ejemplo, 3 y 3, o incluso llegado a un caso 2 y 2. Al 1, 1 mejor que no, porque no se renueva apenas el aire de nuestras vías respiratorias. Y esas grasas se queman. Porque si metes poco oxígeno, ¿sabes quiénes se van a quemar? Las grasas no. Las grasas son consistentes. Necesitan mucho oxígeno para quemarse. Las que se queman con poco oxígeno son los hidratos. Los hidratos de carbono. Claro, resulta que si tú has comido mezclados, que es lo normal, hidratos, grasas, proteínas, todo un poquito mezclado, si tienes unos hábitos de respirar poco a poco, con inspiraciones y expiraciones de poco volumen, ¿quiénes se queman los primeros? Porque claro, el cuerpo necesita quemar algo, el cuerpo necesita energía. ¿Quiénes se queman los primeros? Los hidratos. O sea, entre el pan, el chorizo, la grasa y la carne, ¿quién se va a quemar primero? El pan, sobre todo si es de pan blanco, que es el pan más, que digo, que es de los hidratos más flojitos. Hablando de leñas, lo compararíamos a la paja, que primero arde, la paja seca. Bueno, pues eso sería la harina blanca. Y una vez que se han quemado esas, el cuerpo dice, bueno, pues ya tengo bastante. Y las grasas chillando, ¿y nosotras qué? ¿Y nosotras qué? Pues lo siento. ¿Qué hace el cuerpo? Las coge y le dice, a la reserva. Y ya sabes lo que son las reservas, el tejido adiposo. Entonces, básicamente, si no llevamos una vida de mucho movimiento, por ejemplo, que eres atleta, que entrenas un deporte, que haces vida rápida, o que tienes un trabajo manual, profesional, donde hay mucho movimiento físico, y tú quemas de todo y todo, es decir, tú quemas grasas, proteínas, carbono sin ningún problema. No, pero cuando reducimos nuestra actividad nos volvemos sedentarios. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Reducir esos hidratos fáciles de quemar, que son la paja, y oxigenar más para quemar las grasas que ya tengamos en nuestro cuerpo, en las reservas, o las que hemos ingerido en esa comida o en ese almuerzo. Sí, y funciona. Claro, hay otras cosas también, luego tenemos que tener el cuerpo suficientemente hidratado, beber agua durante el día. Si no te pasa el agua porque nos hemos vuelto muy sibaritas y siempre que metemos algo en la boca ya queremos tener algo más de sabor, bueno, pues echa un dedito de zumo de algo en un vaso de agua y te lo tomas. Y eso varias veces durante el día. En fin, esto y todos los consejos buenos dietéticos que hay por la red, pero sobre todo no te fíes de hacer dietas muy drásticas, muy violentas, sin la supervisión de un titulado especialista y mejor de un médico. Y ya me he pasado de tiempo, así que los siguientes a las grasas, que van a ser las ceras y el resto de lípidos, lo vamos a ver en el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos. Sí.